Y bueno, nada, este webinario, como les decía, lo organizamos entre AIDI Joven y la División de Aguas Residuales Domésticas e Industriales de Uruguay, que bueno, en este momento yo estoy con la representación interina de la división, así que nada, invito al que quiera sumarse, está abierto para grupo de trabajo, así que me escriben nomás y son bienvenidos a colaborar. Nada, les agradezco la participación. Le voy a dar la palabra a Maya para que haga algunos comentarios por parte de ahí joven. Creo que ya estás habilitada, Maya. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, les queríamos dar la bienvenida a todos, gracias por participar, y gracias a los ponentes por dedicarnos este espacio también. Y nada, en realidad contarles que desde hace creo que 2 años estamos participando de ahí Joven Interamericana, y contamos ahora con la presencia de varios colegas de otras partes de Latinoamérica, así que la bienvenida para ellos. Y a la parte joven de ahí en Uruguay, que están invitados a participar cuando quieran. Contamos con un grupo de WhatsApp, que al día de hoy las comunicaciones están siendo por ahí, que si quieren participar nos pueden escribir. Este es un webinar que surge a raíz de un cuestionario que hicimos el año pasado de cuáles eran los temas de interés, y nada, la idea es seguir haciendo este tipo de instancias, así que más que bienvenidos a integrarse cuando quieran. Gracias, Maya. Ahora la idea, les voy a contar nomás que, como seguramente ya se han tenido muchos webinarios, la idea es recolectar las preguntas por el chat para no interrumpir a los ponentes. Y bueno, al final, una vez que se hayan hecho las 4 ponencias, vamos a estar respondiendo a las preguntas. Tenemos a Ignacio Avellanal que nos está colaborando también con la recolección de las preguntas. Así que, sin más, voy a dejar de compartir y te doy la palabra a vos, Julieta, nomás. Está muteada. Ahora sí, ahora estoy con sonido. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, felicitaciones por la iniciativa, AIDI Joven. Entre los participantes, que miré solo algunos porque somos un montón, veo colegas, gente que ha sido estudiante mía, profesores míos, así que la verdad que esto es una alegría participar. Me presento, mi nombre es Julieta López, soy docente de la Facultad de Ingeniería desde hace muchos años. He trabajado tanto en el ámbito privado como académico en temas vinculados con saneamiento, y desde hace unos años estoy trabajando más en lo que tiene que ver con universalización de lo que es saneamiento adecuado hacia la población, sistemas de saneamiento para pequeñas localidades, y ahí surge este proyecto que les voy a contar hoy, que es un proyecto que estuvimos desarrollando en realidad entre la Facultad de Ingeniería, la OCE, MEVIR, DINAGUA, con un montón de técnicos participantes, y con el BID, que fue quien financió a través de una cooperación técnica estas actividades. Acá solamente los nombres de los que participamos. Fue un proyecto que desarrollamos entre el año pasado y nos agarró la pandemia en el inicio del proyecto, entonces ahora les voy a contar que tuvo un montón de trabajo de campo, que cuando tuvimos el primer empuje allá en marzo del año pasado, tuvimos que parar todo eso, replanificar, después pudimos enganchar de vuelta. Este año, cuando empezamos la segunda etapa, otra vez tuvimos que dar marcha atrás, así que van a ver ahora después cuando les voy a ir comentando algunas cosas que de repente, si hubiera sido no en el entorno de la pandemia, hubiéramos podido hacer un poquito diferente. Bien, ¿qué es lo que nos planteamos nosotros en este proyecto? Evaluar sistemas de saneamiento en pequeñas localidades, en particular trabajamos en localidades MEVIR, con el objetivo de generar información que pudiera servir de base para evaluar los criterios de diseño que usamos los ingenieros sanitarios cuando diseñamos tanto redes de colectores como sistemas de tratamientos mediante lagunas de estabilización. Nosotros hay un montón de parámetros que tomamos de bibliografía, de experiencias anteriores, y en particular lo que son las dotaciones de agua potable, los coeficientes de retorno a la red de saneamiento, las cargas de aporte de materia orgánica y de nutrientes, coeficientes de pico, caudales de infiltración. A su vez,
definimos parámetros de diseño para los sistemas de lagunas, y bueno, eso nosotros nos planteamos tratar de evaluarlo para estos sistemas MEVIR que cumplen con ser localidades pequeñas. Hoy, antes de arrancar, que charlábamos un poco, nos contaban que habían hecho la difusión de este webinario en países de la región, entonces capaz que haya participantes que no sean de Uruguay. Entonces solamente les voy a comentar que MEVIR es el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, es una iniciativa que lo que hace es construir infraestructura de viviendas, caminería, iluminación, abastecimiento de agua potable, saneamiento, en lugares que pueden albergar a habitantes que estaban en la zona rural en condiciones de insalubridad. Los sistemas de saneamiento, estos sistemas hace muchos años que se trabajan en Uruguay, hay un montón de sistemas desperdigamos, digamos, en todo el territorio nacional, y todos los sistemas tienen, o la gran mayoría, tienen sistemas de redes de colectores que llegan a instalaciones de tratamiento que son lagunas de estabilización, lagunas facultativas y lagunas de maduración. Nosotros lo que hicimos en este proyecto fue trabajar el año pasado en 4 localidades que definimos en el sur del país. Inicialmente el proyecto iba a incluir 8 localidades en distintas zonas del país. Como les decía hoy, con el tema del COVID, tuvimos que achicar la distancia a las localidades de manera que fuera lugares en donde pudiéramos ir y volver en el día y no tenernos que alojar. Bueno, ahí fue que trabajamos en Carlos Reiles, en Montes y en Míguez, que ahí hay 2 sistemas, Míguez 1 y Míguez 2. La primera tarea fue seleccionar esas localidades, después que las seleccionamos, analizar toda la información antecedente que había, hacer los trabajos de monitoreo, y ahí lo que hicimos fue mediciones a lo largo de 24 horas, midiendo caudales y sacando muestras para caracterizar hora a hora, tanto a la entrada del sistema de tratamiento como entre las etapas del tratamiento y en el vertido final. Y eso lo hicimos en un día de semana, en un día de fin de semana, y después repetimos un tercer día más que fue día de semana en todos ellos. Las mediciones las hicimos en julio y después repetimos en febrero para poder tener alguna diferencia entre condiciones de invierno y de verano. Una vez que hicimos todo eso, procesamos y evaluamos los resultados. Para la segunda etapa, que fue algo que pudimos hacer en el 2021, lo que nos planteamos fue, bueno, ya por febrero, que la situación ya parecía estar bastante mejor, dijimos, bueno, podemos hacer una segunda etapa, vayamos al norte del país, que fue lo que nos quedó por fuera en el año pasado. Entonces ahí definimos 2 localidades que quedan en el departamento de Salto, Colonia La Valleja y Biasini, y también hicimos el análisis de antecedentes, el monitoreo en 3 días, ¿no? 2 días de semana y 1 de fin de semana, y procesamos y evaluamos. En este caso, claro, como el plazo total del proyecto terminaba ahora en septiembre, solamente nos dio tiempo de hacer una medición toda concentrada en agosto. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a arrancar en marzo, otra vez COVID y marcha para atrás. Entonces, bueno, en las localidades del sur tenemos algo representado invierno-verano, en las localidades del norte tenemos muestreos que son todos juntos. Ahora estamos en realidad en esta etapa final de terminar de compilar los resultados y llegar a lo que son las recomendaciones finales, pero a mí de acá me interesaba contarles algunas cositas que me parece que está bueno destacar del trabajo en sí y algunos resultados preliminares. Primero contarles que entre estas 6 localidades, que eran 4 al sur y 2 al norte, tuvimos que descartar una que fue Carlos Reiles, porque en realidad había algunos datos operativos del sistema que tiene un pozo de bombeo y no podíamos tener la información de si el pozo operaba, no operaba, no podíamos nosotros operarlo. Bueno, al final resultó que la tuvimos que descartar y nos quedamos con 5 localidades. De esas 5, algunas tienen redes de saneamiento de tipo efluentes de cantado y otras tienen redes de colectores convencionales. Los sistemas de efluentes de cantado que tuvimos fueron 3. En el caso de Míguez 1, que es localidad al sur, y de Biasini, que es al norte,
El sistema de tratamiento es una laguna facultativa seguida de dos lagunas de maduración en serie. Acá en puntitos rojos lo que está marcado son los puntos en donde nosotros sacamos muestra. Y en Colonia La Valleja en realidad el sistema es distinto, tiene dos lagunas facultativas en serie, entonces ahí nos planteamos sacar una muestra, además de en la entrada, en el pasaje entre la etapa facultativa y la de maduración, y la salida final, una etapa más entre esas dos lagunas facultativas, porque la verdad es que las características eran muy distintas. En el caso de los sistemas convencionales, que esos fueron Míguez 2 y Montes, los dos al sur, tienen, al ser red de saneamiento convencional, antes de entrar al sistema de lagunas, hay una fosa séptica colectiva, por lo que nosotros sacábamos muestras antes y después de esa fosa séptica colectiva, en la salida de la etapa de laguna facultativa, y después en el vertido final. Míguez 2 tiene laguna facultativa y 3 lagunas de maduración, y Montes tiene una facultativa y 2 de maduración. Hoy lo que les decía recién de algunos aspectos que me gustaba destacar con ustedes, primero lo que fue la complejidad del trabajo de campo, ¿no? Que ya lo sabemos los ingenieros, pero bueno, no está mal repasarlo. Primero lo que fue el seleccionar las localidades. Eso nos implicó ir a hacer recorridas de campo para verificar que efectivamente los sistemas los pudiéramos elegir. ¿Qué quería decir eso, que los pudiéramos elegir? Que viéramos que el agua pasaba entre las distintas etapas y salía, es decir, que no había ni filtraciones a través de los taludes o fondo de las lagunas, ni que había problemas de descalce de colectores, ni problemas con las cámaras, cosas que en varios casos nos pasó. Después, que tuviéramos alguna forma de medir el caudal de entrada. Nosotros, para medir los caudales, en algunos casos lo que hicimos fue medir volumétricos, son caudales muy pequeños. Entonces, cuando el colector de entrada a la primer laguna descargaba en forma libre, bueno, medíamos volumétrico, en cuánto tiempo se llena un volumen conocido y está. En los casos en los que no podíamos medir así, lo que hicimos fue construir un dispositivo con vertedero triangular, con un ángulo bastante pequeño, de manera de hacer variar bastante la altura en función del caudal, para que fuera sensible esa diferencia de medición, pero para eso precisábamos un registro en donde pudiéramos instalar ese vertedero. Entonces hubo varios lugares que tuvimos que descartar por no poder hacer la medición. Entonces, bueno, acá algunas de las fotos de estos registros en donde logramos instalar los medidores de caudal. Una vez que definimos las localidades, bueno, la parte siguiente fue hacer todos los preparativos. Esto implicaba traslado de un montón de gente al lugar, con un montón de frascos de muestreo, un montón de parámetros a medir en campo, entonces había que hacer los listados de los materiales, los parámetros a medir, coordinar con el laboratorio previamente. Bueno, ese trabajo de preparación nos llevó bastante. Acá una foto del dispositivo, como ven, es muy sencillo, muy casero, digamos, un manual, porque tiene el vertedero y un vástago con el que medíamos después con regla, bueno, esto donde tocaba el agua, solamente que tenía una lucecita, de manera que cuando tocaba el agua se prendía la luz y sabíamos que ahí estábamos midiendo. Otra cosa que medimos en las lagunas fue el nivel de lodo acumulado. Entonces, para eso lo que hicimos fue, a través de un tubo, como que fuera un muestrador de carpeta de lodos, así, con un tubo con tapón en el fondo, de manera de poder sacar una muestra y con eso visualizar la altura de lodos que había en distintos puntos. Bueno, esto es foto nomás de alguna de esas salidas, la cantidad de laderitas que generábamos, y frascos, y forma de preservación de muestras, y tal. Inclusive en las localidades del norte, nosotros trabajábamos con un laboratorio en Montevideo, entonces en las localidades del norte teníamos toda la logística del envío en los ómnibus, a la hora que salía el ómnibus, y que entre que nosotros sacábamos la muestra, la poníamos en el ómnibus, llegaba acá al laboratorio y empezaban a hacer el análisis, no hubiera pasado más del tiempo adecuado para que la muestra no se viera alterada y el parámetro fuera representativo. Entonces ahí también esas logísticas fueron no menores. Bueno, después, una vez que todos esos preparativos quedaron, hicimos las salidas de campo. Esto, bueno, alguna muestra de un gazebo que habíamos armado muy contentos en esa salida del norte, y la primera noche vino un temporal, una lluvia, nos voló el gazebo, nos destruyó el gazebo, bueno, generamos otro laboratorio ahí medio improvisado, pero bueno, es parte de esas salidas de campo
que además tuvimos la suerte de trabajar en esta segunda etapa con estudiantes de los que hicieron el año pasado en facultad en pandemia, entonces que no habían tenido la posibilidad de salir a campo, de hacer visitas, así que estaban hasta entusiasmados con esto. Cuanto más complicaciones hubo, ellos felices de la vida en tener la posibilidad de estar ahí en campo trabajando. Bueno, esto algunas fotos de la instalación del vertedero, como en realidad, más allá que lo hubiéramos fabricado bastante estándar para los registros, después había que buscar alguna forma más casera, con masilla para sellar, con bolsa de arena para que el agua no pasara, de manera de lograr las mediciones bien representativas. Y hay algunas fotos midiendo los niveles de lodo en las lagunas. Bien, como principales resultados, solamente para comentar de estos parámetros típicos que nosotros tomamos en los sistemas de saneamiento y qué fue lo que nosotros encontramos. Bueno, valores que cuando uno ya habla con la gente de OCE, con quien ha estado en proyectos de saneamiento en el interior, no llaman la atención, o sea, dotaciones de agua potable más bajas que lo que tomamos de repente habitualmente, valores de entre 80 y 120 litros por habitante y por día, coeficientes de retorno bastante variables, en algunos casos un poco bajos, caudales de infiltración muy bajos, cargas de DBO, o cargas, digamos, aportes de DBO por habitante y por día también, un poquito más bajos, son valores que creo que son razonables para Latinoamérica, pero que son un poco más bajos que lo que solemos tomar acá para sistemas convencionales. Acá, si se fijan acá entre paréntesis, lo que está puesto acá es, por ejemplo, aportes de DBO entre 30 y 35 gramos por habitante por día para lo que eran sistemas de redes convencionales. En el caso de los sistemas de efluentes decantados, valores menores, o sea que tanto en lo que es el aporte de materia orgánica como de nutrientes también. En todos los casos se da por debajo. Lo que tiene que ver con las lagunas en sí, bueno, ahí los parámetros de operación bastante variables, valores de, por ejemplo, en las lagunas facultativas, es lo que estamos planteando acá, entre 50 y 180 kilos de DBO por hectárea y por día, tiempos de retención también muy variables. ¿Qué vimos en lo que tenía que ver, o en lo que respecta a las eficiencias de los sistemas? Que las lagunas facultativas trabajaban razonablemente bien, removiendo materia orgánica, una buena remoción de patógenos. Las lagunas de maduración, más o menos, la eficiencia en remoción de patógenos no era tal, porque de repente terminaban trabajando entre una mezcla entre facultativa y de maduración. Y más que nada, esos resultados asociados no a condiciones tanto de diseño, les diría, sino muy vinculados a temas más de operación. Algunas fotos, ¿no? De cosas que tampoco son nuevas para quienes han estado en estos temas, pero que sí era el segundo punto que yo quería destacar, la importancia que tiene tanto lo que es no solo el diseño, pero la construcción de los sistemas, el control de la obra, y después lo que es la operación y el mantenimiento de estos sistemas. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Por dos cosas. Primero, porque desde la ingeniería sanitaria nosotros diseñamos sistemas que es verdad, podemos de repente para pequeñas localidades pensar en afinar algún parámetro y con eso de repente optimizar dimensiones de sistemas. Es cierto. Pero lo principal que vimos nosotros fue que los problemas operativos están más vinculados con la falta de operación y mantenimiento. Y eso es un tema cuando hablamos de sistemas que están desperdigados por todo el territorio nacional. Y donde quizá uno tenga que pensar que si uno va a seguir en este camino, que el país va a seguir en este camino porque llega saneamiento a un montón de personas, bueno, quizá no esté mal empezar a pensar en modelos de gestión que faciliten esas tareas de operación y mantenimiento. Esto que estamos viendo acá es, bueno, problemas desde constructivos con digamos, los taludes de las lagunas, hasta presencia de vegetación
mantenimiento del predio, por supuesto, digamos, presencia de flotantes en la superficie, problemas de obstrucciones en las tuberías de salida que remansan los sistemas, los cercos perimetrales, la accesibilidad, o sea, varios aspectos que en esa operativa que, que hacen a esto que les decía, a que quizá hay que pensar en modelos de gestión que faciliten el sostener estas soluciones de acá en más. Atado a esto de la operación y mantenimiento, cuando hablamos de lagunas, a hoy es una tarea que termina siendo de OCE y que es compleja, porque en definitiva, además de lo que son los sistemas de las grandes localidades o de las grandes ciudades, OCE tiene un montón de lagunas que se tiene que hacer cargo. Pero además de eso, están en el caso de los sistemas de efluentes decantados, las fosas sépticas individuales, en donde es fundamental ese mantenimiento. Y ese mantenimiento, cuando uno releva con la población, ve que no se hace. Que mientras MEDIR realiza la construcción de los sistemas, hay acompañamiento social y demás, esa tarea se hace. Una vez que se deja ese acompañamiento social, la tarea se deja de hacer. Eso ha llevado a que desde hace un tiempo los nuevos sistemas MEDIR se diseñen ya no como sistemas de efluentes decantados, sino como sistemas con redes convencionales. Lo cual, y acá lo digo a título totalmente personal, pero bueno, esto justamente es de ahí, y sí me parece que es el ámbito en donde los ingenieros sanitarios tenemos que plantearnos estas cosas y discutirlos, considero que es un error, o sea que no podemos como técnicos tirar abajo soluciones que en realidad son buenas, por no poder encontrar un modelo de gestión que haga sostenible ese mantenimiento posterior. Entonces, creo que hoy en la ingeniería sanitaria tenemos que, además de, por supuesto, definir los criterios de diseño, diseñar plantas que funcionen y demás, creo que tenemos que darle un pienso a esos modelos de gestión que hagan que estos sistemas sean sostenibles. Y bueno, y un poco por ahí era que quería contarles, con la excusa de este proyecto, bueno, algunas cositas que me parecía que estaba bueno compartir con todos. Bien, Bueno, no sé cómo muchas estuvo de gracias, tiempo, pero Julieta. No, estuviste bien. Perdón que no te bien. presenté, me olvidé, ahora los siguientes los voy a presentar. Vi que vos te autopresentaste y bueno, nada, muy interesante y queda planteada entonces cómo solucionar ese tema de gestión que pareciera ser lo principal en este caso. Bueno, y ahora, entonces, primero lo voy a presentar, pero ya lo voy a ir habilitando a Francisco para que pueda hablar. El siguiente expositor es Francisco Gross. Él es ingeniero civil, realizó estudios de posgrado en Suecia y Noruega, es profesor de ingeniería sanitaria en la Universidad de Montevideo desde 1996 y es director de CEINCO y de FACEINCO, con dirección y ejecución de más de 200 proyectos de ingeniería de tratamiento de agua potable y aguas residuales en varios países de América Latina. Y bueno, su presentación es soluciones innovadoras para el tratamiento de aguas residuales con orientación al reuso y la recuperación de energía. Adelante, Francisco. Tengo que... Bueno, ya te desmuteé, ¿no? sí, creo que sí. ¿Me están Sí, escuchando? perfecto, Bueno, sí. buenas tardes a todos. Un gusto. Felicitaciones a la organización y es un gusto poder participar y compartir experiencias con los colegas, tanto uruguayos como de América Latina, que estén participando. Bueno, la presentación que voy a hacerles justamente trata de ya experiencia teórico-práctica aplicada a lo que es al desarrollo de soluciones consideramos innovadoras en el campo de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico e industrial, con una fuerte orientación al reuso tanto del agua recuperada como agua tratada, como con eficiencia energética, recuperación de energía a nivel de biogás y generación de, digamos, de lodos secos, digamos, inertes desde el punto de vista bacteriológico y con valor, eventual potencial de valor agronómico. ¿Ah? Ese es un poquito el objetivo de la presentación. Voy a hacer un poquito rápido porque es relativamente extensa y quiero compartir una serie de ejemplos y poderme situar dentro del tiempo disponible. ¿Ah? En definitiva, partimos de un contexto donde hay un marco normativo en cuanto a la calidad de los efluentes tratados, tanto sea por concepto de protección de cursos de agua, como que van evolucionando en un sentido cada vez más restrictivo
y de lo que ha sido una orientación inicial a remoción estrictamente de parámetros de carga orgánica medidos a través de DBO, suelos suspendidos, de QO, cada vez más el interés de preservar los cuerpos de agua dulces, sean de origen fluvial o ambiente léntico, en condiciones apropiadas básicamente por el nivel trófico, esto es, la productividad asociada al desarrollo de fitoplancton, que causa una serie de problemas, a nivel de tratamientos, presencia de cianotoxinas, presencia de metabolitos de olor y sabor, eso lleva a ser las normas cada vez más rigurosas en lo que es el control de nutrientes, básicamente fósforo y nitrógeno. Eso está incorporado en la normativa nacional, el decreto 253/79 con sus distintas variaciones, ya va progresivamente siendo cada vez más restrictivo en ese aspecto, fundamentalmente cuando uno atiende a preservar una calidad de curso de agua, sin ir a las clases más restrictivas, clase 1, una clase 2 de uso recreativo, implica mantener niveles de concentración de nutrientes, ya sea como amonio, presencia de nitratos, como fósforo, justamente con niveles bastante bajos, y donde los aportes puntuales son sin duda un insumo importante, fuera de los aportes difusos que pueden provenir de lixiviados del uso de fertilizantes o agronómicos. Esto está alineado. Nosotros venimos trabajando muchísimo a nivel de Brasil, ahí situé también con SEMA, por ejemplo, tomé una de las normativas del estado de Rio Grande do Sul, donde son tal vez más restrictivos a nivel justamente ya de parámetros de fuente de tratado en función del tamaño de población, y eso se alinea a lo que es una tendencia mundial. La última columna representa lo que son tendencias a nivel mundial en términos de concentraciones límites para DBO, de QO y fundamentalmente los parámetros de nitrógeno y fósforo. ¿Ah? Y lo que es interesante es que estos ya se van alineando con calidades objetivo para reuso de agua. Esto es, hay una convergencia de los niveles de agua tratada con los niveles de agua a nivel de reuso. Esto hace a ir pensando en una transición de lo que es percibir el agua residual como un pasivo ambiental a transformarse como un activo ambiental. Nosotros venimos trabajando fuertemente en lugares donde hay una fuerte competencia en el uso de agua, Estado de San Pablo, Estado de Paraná, en lo que es la región metropolitana de Curitiba, y por ejemplo el Estado de Ceará en el nordeste, donde el agua residual tratada pasa a ser un recurso escaso y claramente algo que podría ser una utopía que uno maneja, que Israel, que allá, que California, no, esta es una realidad que la tenemos a 2 horas de vuelo y es nuestra realidad cotidiana. Diariamente esta problemática la venimos trabajando. Entonces, hay que ver, el enfoque de economía circular apunta a mirar el agua residual como un activo donde resuelve un problema ambiental, un pasivo, al efecto de preservar calidades de agua natural, pero por otro lado lo tengo que ver como un activo en términos de agua tratada, y el segundo punto es el valor energético. En un agua doméstica y industrial hay que ver que hay, si uno ve capacidad calorífica asociada a la presencia de sólidos orgánicos, hay casi 5 kilovatios hora por metro cúbico de capacidad teórica específica, de los cuales son recuperables en términos prácticos por lo menos la mitad. Vamos a ver eso en el desarrollo de la presentación. Entonces, rescato esa visión integrada, visión del agua residual como un activo, y donde convergen distintas vertientes que nos permiten valorar y obtener valor de esto. ¿Mm? Esto supone ser, como factores tecnológicos, buscar procesos adecuados, calidad de procesos, menores costos, porque el financiero es el recurso más escaso, el económico, y reducir tiempos de implantación. Entonces, eso es la búsqueda de soluciones pragmáticas, procesos adecuados y modelos de gestión adecuados. Ahí voy directo al foco de los procesos que nosotros estamos promoviendo. La visión tradicional de los procesos de tratamiento, como transformación de un agua residual bruta en un agua tratada, han tenido casi que inexorablemente una visión muy sesgada a los procesos estrictamente biológicos. Los procesos de tratamiento de aguas residuales básicamente son procesos donde, yo digo, se flocula, se transforma la materia orgánica original, la impureza original, independiente de su naturaleza disuelta o suspendida, en biomasa, y la biomasa se llega a una condición de separación física, decantación, flotación o lo que sea, y a su vez, como esa biomasa separada es inestable, se digiere, se estabiliza y se deshidrata. Esa es la visión tradicional. Eso lleva altos tiempos de resistencia hidráulica, un lodo activado son aireación prolongada, será 24, 36 horas, un sistema un poquito, y más si vamos a nitrificar e identificar por vía biológica.
La visión alternativa supone lo que vamos a ver aquí. En este diagrama vemos una distribución de las impurezas presentes en un agua residual en función de su tamaño. La escala en X es una escala logarítmica donde tenemos el eje de 1 micrón y sucesivamente hacia arriba, hacia abajo, logaritmo 10 para arriba, hasta llegar a 1 milímetro, los 1000 micrones, y hacia abajo y vamos teniendo directamente un centésimo y un milésimo de micrón. Lo interesante es que en un agua residual doméstica tradicional, el 70% de la DBO, media como DBO total, aproximadamente, está en la fase suspendida, en tanto que apenas el 30 al 35% está en la fase disuelta. Como les decía, los abordajes convencionales no hacen distinción de esa condición, ¿tá? Y el abordaje más moderno, escuela escandinava, en la cual de alguna manera yo he tenido una fuerte impronta de formación con profesor Odegaard y todo lo que es una escuela, apunta a convenir lo siguiente: ¿por qué no apelamos también a conjugar la herramienta físico-química? Y más cuando tenemos de paso la herramienta de poder precipitar fósforo con acción de coagulantes metálicos. Entonces, en la medida que yo tengo un 70% de partículas que están en la fusión suspensa, a través de procedimientos habituales de clarificación, coagulación química, floculación, decantación o flotación, yo puedo separar en tiempos muy breves, de 30 a 45 minutos, esa fracción suspendida, a su vez precipitar fósforo y dejar estrictamente para la fase disuelta el proceso biológico. Eso reduce mis tamaños de instalaciones de 1/3 a 1/10, ¿tá? Y consecuentemente los consumos de energía, y de paso estoy precipitando fósforo, que hoy por hoy pasa a ser cada vez más una necesidad habitual, ¿tá? Ese es el abordaje macro de esa combinación de procesos físicos y biológicos. A su vez, a la hora de ir a los biológicos, la preferencia por sistemas de biomasa fija, esto es filtros biológicos de medio plástico, sistemas de moving bed, MBBR, en vez de los sistemas de biomasa suspendida, como es un lodo activado, que me obligan a recircular una biomasa para mantener una concentración de sólidos volátiles en tiempos de reactor. Gano en concentración de instalaciones, gano en tamaño y gano en reducción de costos. El punto está en lo que es tener en cuenta lo que es el hidrólisis de las partículas. Los sistemas convencionales demandan alto tiempo de residencia en un reactor, fruto de que para que sea posible de asimilar un sustrato por parte de bacterias, sean bacterias heterótrofas, remotoras de DBO o autótrofas nitrificantes, preciso que la fracción del sustrato esté disuelta. Como yo les decía, hay 70% de DBO que está particulada. Tiene que hidrolizarse, esto es, disolverse en el agua, llegar a la fase ionizada para poder ser asimilado. Eso lleva tiempo. Esta curva de aquí me está dando que yo preciso 4 horas para hidrolizar un 40%, preciso 12 horas para un 80%. Y eso explica buena parte de los tiempos de residencia y las mayores necesidades de remoción. Las bases de los procesos físico-químicos ya son como las de un tratamiento de agua potable: coagulación química, tiempo de floculación, si es previa a una flotación por aire disuelto, con 5 minutos, 15 minutos o a 30 para una decantación, y con eso ya estamos consiguiendo estos niveles de remoción: 70% de BO, 90-95% de sólidos suspendidos, 90% de fósforo y 1 a 2 logaritmos de coliformes. Curiosamente, la coagulación de efluente bruto demanda menor dosis que un tratamiento terciario donde se aplica tratamiento físico-químico a posteriori o en secundario, cosa que no es intuitiva, pero resulta de factores de interferencia derivados de la alcalinidad creada en los procesos de nitrificación. Conjugo con el físico-químico los procesos de biofilm, como son los filtros biológicos, donde el desarrollo de una película adherida al medio soporte permite justamente generar un procedimiento mucho más estable en cuanto a la reacción, el contacto de la biomasa con el medio soporte, hasta con la posibilidad de aireación natural. Eso reduce consumos de energéticos drásticamente. Y son sistemas muy estables, con tiempos de resistencia muy bajos. Un filtro biológico aún desarrollado para nitrificar, estamos hablando de tiempos de resistencia hidráulicos estrictos inferiores a los 15 minutos, cuando el equivalente en un lodo activado estaría arriba de las 12 horas. En un MBR estamos hablando de fracciones de 2 a 3 horas, consiguiendo esos efectos. Esto es un típico filtro biológico. Estos son los sistemas que ahora voy a mostrar después. Un MBR,
también con niveles de concentración de biomasa equivalentes a un lodo activado, operando con 6.000 miligramos por litro de sólidos suspendidos volátiles, sin tener que recircular. O sea, saliendo con un efluente directo a clarificar, con una concentración de sólido suspendido no mayor a 400, 500 miligramos por litro, fácilmente clarificable en términos secundarios. Estos son simplemente ejemplos. La biomasa retenida pasa a ser luego digerida a través de digestión anaeróbico con recuperación de biogás. Esta ruta tecnológica está alineada con las mejores prácticas. Este es simplemente un trabajo del profesor Edgar de hace un par de años, donde claramente este layout que vemos en el nivel central sintetiza esta concepción de combinación de un proceso físico-químico a la cabeza, que me remueve todo el material en suspensión y deja estrictamente para un nivel secundario el proceso biológico de biomasa, MBR o filtro, lo cual me permite reducir dramáticamente los tiempos. Los tiempos de un tratamiento terciario con estas características con filtro biológico no supera las 2 horas, incluyendo las clarificaciones, eventualmente con flotación por aire disuelto, que tiene grandes ventajas, y con MBR no supera las 4 horas. Estamos hablando de 5 veces menos tiempo de un sistema convencional. En esas condiciones logramos preindustrializar procesos, aplicar fuertemente la tecnología industrial. Entonces nuestras estaciones para este tipo de procesos se desarrollan todas en base a tecnología prefabricada con alto nivel de partición de materiales nobles, como es el acero inoxidable, y con reducción de los tiempos de ejecución. Eso repercute en esta curva de abajo de costos, donde las curvas coloreadas nos están dando el costo por habitante, independiente del tamaño, en logaritmos, tengo 10.000 habitantes, 100.000 habitantes. Conseguimos por 100 a 200 dólares por habitantes, está resolviendo una instalación terciaria para 10.000 habitantes a precios semejantes para una de 100.000 habitantes, a través de sistemas combinados físico-químicos biológicos. Ejemplos, ahora voy a pasar revista, estas son plantas ejecutadas, hay más de 30 plantas en Brasil ejecutadas con esta tecnología. En Uruguay fuimos precursores con sistemas ubicados en la zona de la Barra de Maldonado, que tiene estos sistemas combinados físico-químicos biológicos con filtración. Acá estamos viendo una planta donde tenemos en la entrada del tratamiento preliminar, coagulación química, tratamiento preliminar con desarenado, coagulación química con floculación, flotación en 2 líneas en paralelo, entrada a un MBR anóxico, o sea, yo remuevo toda la DBO particulada aquí, me queda la DBO soluble, suficiente para desnitrificar con el recirculado que me va a venir del modelo de nitrificación. Tengo un filtro biológico, único equipamiento, bombeo un filtro biológico desarrollado para nitrificar, donde ya abatí la DBO y entonces no tengo competencia entre heterótrofas y autótrofas. Y por último, separo la biomasa en flotadores. Esta planta está operando, tenemos ahí en Canela, Gramados, varias plantas en Río Grande do Sul, en Santa Catarina, el estado de Paraná, el estado de San Pablo, operan tiempo de residencia. Esta planta tiene menos de 1 hora y media de tiempo de residencia. Voy a pasar a ver alguna foto. Esto es un perfil donde la planta está todo en base a elementos prefabricados. Una planta para 100 litros segundo caudal medio, 180 litros segundo caudal de pico, del orden de 50.000 habitantes servidos. Este es el ejemplo, todo inoxidable, parece una pequeña refinería, opera automática, solamente tiene un turno de trabajo durante una fracción del día. Esta tecnología aplicada, estas son escalas mayores, una planta de 750 litros segundo para el municipio de Perú, en la región metropolitana de San Pablo, con la misma tecnología, incluyendo, aquí la condición era muy exigente, nivel de fósforo de salida de 0,2 miligramos por litro, obliga a tener una filtración rápida para evitar el sólido suspendido con contenido de fósforo. Ejemplos de aplicación, ¿no? Revamping, esto es un retrofitting que estamos estudiando para una de las principales 5 estaciones de San Pablo, la estación de Suyano, con esta tecnología aplicada en los propios reactores de lodos activados antiguos transformados en MBR, permite aumentar la capacidad en 50%, transformando un secundario básico de remoción de DBO en nitrificación de nitrificación, con ganancias en recuperación de lodo, digestión y secado térmico con el propio biogás generado en la propia planta. Estos son ejemplos. Esta tecnología tiene una variante simplificada donde se puede colocar, y eso lo admiten los sistemas de biomasa fija, disculpen la deformación del portugués, colocando el sistema biológico, filtro biológico o MBR a la cabeza,
trabajando a altísima carga, de manera que solo la fracción soluble de DBO sea removida, aquel 30-35%, en tanto que la fracción particulada continúa sin hidrólisis por el bajo tiempo de retención, y se ubica eso ocurre en esta etapa aquí, y se agrega el coagulante con el polímero, y con una única etapa de clarificación final consigo remover DBO arriba del 95% de remoción de fósforo. No nitrifico. Luego puedo agregar en segunda etapa la nitrificación, pero sí remuevo fósforo. El tiempo de eficiencia hidráulica de una estación de eso tiene 45 minutos. De estas hay muchas funcionando en Brasil en forma muy, muy eficiente. ¿Ah? Y bueno, aquí otros ejemplos, también con filtro biológico, la misma instalación. ¿Ah? Al final yo les voy a mostrar un pequeño video, pero lo dejo para el final. Ejemplos, Canas Vieira, la playa de Canas Vieira, plantas todas prefabricadas. Esta es, por ejemplo, una planta que trata 180 litros por segundo en un espacio de 40 por 30 metros. ¿Ah? Esta es una planta de 1000 litros por segundo en construcción para descontaminación del alto río Tieté, en la zona de San Pablo. Con esta tecnología, 40 minutos de tiempo de retención. Aquí vemos en Revit las instalaciones. Muy semejante a una planta en Noruega, en la ciudad de Bergen, tiene 2 plantas con la misma tecnología. ¿Ah? Estas plantas Antonicos forman parte de los proyectos que estamos ejecutando para la descontaminación del río Piñeros, uno de los principales cursos de agua que atraviesa la ciudad de San Pablo, donde estamos haciendo los dos proyectos más importantes. ¿Ah? Proyectos de pequeño porte, como es la estación de Nuevo Hamburgo, ¿ah? También para 12.000 habitantes en forma muy, muy, muy pequeña. Esa visión de reuso que les comentaba, del agua como un activo, la visión de que en el mundo esto está evolucionando, y ese reuso con la incorporación de filtración rápida final como tratamiento cuaternario, permite competir con las desalaciones en una forma más que eficiente. ¿Tá? Y por último, un análisis comparativo a pedido de Sabesp, la empresa de aguas del Estado de San Pablo. Hicimos un análisis comparativo de 4 sistemas. CASES, sistema activado, conventional activado slag, lodo activado convencional, sistemas de membrana MBR, sistema Nereda de lodo granular, y los sistemas de combinado de físico-químico MBR. Con ventajas por ser a favor de este último, más concentrados, menor tiempo, tecnologías establecidas, seguras, menor consumo energético, posibilidades de recuperación de energética a partir del lodo, porque el lodo primario, que es el 75% del lodo retirado en el físico-químico básico a la entrada, es el de más alta capacidad calorífica de generación de biogás. ¿Tá? Alta vida útil de instalaciones, excelente flexibilidad para adaptarse, como les mostraba en la planta de Suyano, en la zona de metropolitana de San Pablo. ¿Ah? Y en definitiva, una competitividad muy, muy alta. Por último, un análisis comparativo a nivel económico ubica ventajas a nivel de CAPEX. Aquí estamos hablando de una planta de 100 litros por segundo completa con tratamiento de lodo secado térmico, $6 millones contra 8, 9 y 8 y pico. Menor consumo energético, menor costo variable de energía y productos químicos, y al final de todo, un análisis comparativo, el costo marginal de largo plazo, que es el valor presente neto del flujo de costos CAPEX, OPEX, dividido el valor presente neto de los metros cúbicos tratados. Estamos hablando aquí estamos hablando de 26 centavos de dólar contra 46, una relación de casi 1:2. ¿Ah? En definitiva, yo quería una comparación de esta tecnología contra un lodo activado. Este es un proyecto que estamos evaluando ahora en Jundiaí. Solo el ahorro energético contra un sistema de lodo activado convencional de aireación prolongada para 1.800 litros por segundo, esto está en reales, dividamos por 5 y lo tenemos en dólares, genera economía de casi $5 millones de energía por año, ¿ah? Incluyendo el costo del producto químico que permite remover fósforo. Al final de la historia, un valor presente neto de esa economía son casi 30-40 millones de dólares, paga una nueva planta. Es curioso cómo la tecnología tiene ese virtuosismo. Les hablaba un balance térmico entre la capacidad de generación de gas del lodo y lo que consume un secado térmico de tambor rotativo con aire caliente activado por el mismo lodo, nos permite llegar en estos sistemas a un equilibrio, ven 0,97, 0,95. Y eso hace que hoy ya en Brasil, donde el costo del transporte y el landfilling del lodo tratado es muy alto, que ya a partir del costo de 8 a 10 dólares por tonelada comienza a ser viable el uso del secado térmico. ¿Tá? En definitiva, esto resumo, y voy a pasar un pequeño video de 3 minutos. La nueva normativa, el concepto de agua residual como un activo,
la existencia de procesos combinados virtuosos, físico-químicos, biológicos, que nos permiten llegar a una muy buena combinación con mínimos CAPEX, como mostré, costos de inversión plazos más reducidos y costo operativo más bajo. Entonces, con eso realmente hay una salida virtuosa a la problemática de calidad. Y si me permiten, les querría terminar la presentación con una pequeña presentación de esa planta de Toledo, una de las tal, ahí está, y que creo que permite un buen resumen y síntesis y conclusión. Perdón que en el apuro, ahí donde para, me dan un poquito más, ya llego, ya que tengo el video. Aquí. Disculpe que es en portugués. Francisco, no sé si tiene audio el video. ¿Tiene audio el video? ¿No se está escuchando? No. Ah, perdón. Entonces, mira, si me permiten, ya lo tengo en un formato que lo podemos, a ver si... Si te parece, como estamos un poquito pasados de tiempo, nos lo podés mandar y lo compartimos junto con el video de esta presentación. Si aquí, a ver, lo voy a, disculpan que, un momentito, Inovar é apontar novos padrões. Sí. É transformar o usual em algo nunca proposto. Tecnologia é reinventar processos. A única coisa que nos limita são nossas hesitações. Mas a Fast C5 não hesita. Nós rompemos limites. Nosso desafio: construir uma estação de tratamento de esgoto na cidade de Toledo. Nosso prazo: 6 meses. A ETE Rio Toledo, executada pela Fast C5, encerrou as atividades de 4 ETEs de menor capacidade. A Fast C5 desenhou, fabricou e montou a ETE com tecnologia própria de última geração. A primeira e mais moderna do Paraná. A estação de tratamento Fast C5 ocupa apenas 1.200 metros quadrados, cerca de 10% do que ocuparia uma estação convencional, reduzindo assim o impacto ambiental. Com uma instalação rápida, comparada aos processos tradicionais, que levam 1 ano e meio a 2 anos e meio para ficarem prontos, a estação de tratamento pode ser entregue em menos de 6 meses, dependendo do tamanho da instalação e do número de módulos. Com vazão média de 100 litros por segundo e vazão de pico de 180 litros por segundo, a ETE Rio Toledo pode operar de modo totalmente automático, com informações de performance e controles de operação à distância. A entrada da matéria bruta até a saída da água tratada leva menos de 1 hora, o que em um processo convencional equivalente levaria cerca de 24 horas. Com o tratamento mais ágil, a estação reduz o consumo de energia em até 50% e com uma eficiência maior. A utilização de produtos químicos cai entre 20% e 40% comparado ao sistema tradicional. A estação de tratamento Fast C5 remove mais de 90% dos sólidos suspensos totais, mais de 90% da demanda bioquímica de oxigênio, remove mais de 90% do fósforo e mais de 50% do nitrogênio conforme requisitos.
superando o sistema convencional em qualidade e velocidade. Os custos de investimentos da ETE Fast C5 são 50% menores comparado a uma estação de lodos ativados, mesmo com a utilização de unidades de processos pré-fabricados em aço inox. Veja na sequência o processo em funcionamento. Chegada do efluente bruto à caixa divisória. Tratamento preliminar com gradeamento manual e mecanizado. Remoção de areia e de gorduras com raspador superficial. Bombeamento ao filtro biológico. Remoção da matéria orgânica solúvel a partir de filtração biológica em mídia plástica de alta taxa. Retorno para completar o processo de clarificação. Calha partial equipada com medidor ultrassônico para adição de coagulante cloreto férrico. Floculação mecânica com incorporação de polímeros. Clarificação com flotação por ar dissolvido. O lodo flotado é raspado e enviado para o digestor. Estabilização de lodos removidos da clarificação por digestão anaeróbica com queima de gás. Desidratação de lodo com centrífuga decanter. Acúmulo em caçambas para o envio ao aterro sanitário. No flotador, essa é a qualidade da água que será devolvida para o rio, respeitando as normas exigidas. Construída em 2 módulos paralelos de capacidade de 50 litros por segundo cada. A estação de tratamento Fast C5 tem controle para mudanças de vazão e qualidade afluente, permitindo que a entrega final não seja afetada. Fast C5, tecnologia inovadora. Bueno, disculpen un poquito, me excedí en el tiempo, pero tal vez era para concluir. No sé si se dio para escuchar bien. Bueno, Sí, se escuchó. era. Muchas gracias, Francisco. Perfecto. Bueno. Bueno, dejen sus preguntas por el chat. Ahora vamos a pasar a la presentación que nos va a hacer Felipe Rotondo. Felipe es ingeniero químico y trabaja en la planta de tratamiento de efluentes de Cousa desde el año 2014. Es el responsable de la gestión ambiental y de energía de esta empresa. A ver, Felipe, ¿te desmuteé bien? ¿Era ahí? Ahora sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Sí, es correcto. Les voy a pasar a presentar un poco de la planta de efluentes de Cousa, en realidad pensando en la parte de los problemas que pueden presentarse, que pueden afectar a un sistema de lodos activados. Aquí está el título. Y para tener un poquito de ambiente, Cousa es una empresa del rubro oleaginoso, es decir, de aceites comestibles, que abarca una amplia gama de productos y procesos de esta rama industrial, porque viene de la molienda de los granos, el aceite crudo, su refinación, y la elaboración de mayonesas. Anteriormente también teníamos biodiesel dentro de nuestro parque industrial, pero eso después pasó a hacerse en Alur-Kapur, nosotros enviamos el aceite. También en el predio de Cousa está instalada una empresa, Arus, de origen danés, que fabrica grasas especiales para uso alimenticio. Tenemos varias normas de calidad en lo que es salud ocupacional, seguridad de los alimentos, y energía y ambiente. Para presentar la planta de tratamiento, sus etapas básicas son la homogeneización, un tratamiento primario con sulfato de aluminio y polímero para flotar la mayor parte de la materia orgánica, que es separable por métodos físico-químicos. Seguimos a la pileta aireada, sus lodos activados con aireación mezclada, y un sedimentador con recirculación de lodo. De allí el efluente pasa a cloración y se vierte en el arroyo pantanoso. Los lodos de ambas etapas se mezclan y se deshidratan en una centrífuga de Cantor. Aquí para que tengan unas fotos aéreas de nuestra planta, se ve allí el tanque de homogeneización, medio que abajo se ve la unidad de flotación, el DAF. Para adelante
un poco más arriba se ve bien grande la laguna de aireada y el sedimentador. Allí también se ve un geotubo que nosotros usamos para la deshidratación si hay algún inconveniente con alguna de nuestras decantes. Afortunadamente, en los últimos 2 años no ha sido necesario. Aquí se ve de más arriba de la empresa. A la izquierda está la nueva planta de molienda y extracción, construida en el año 2014. Y abajo, contra la derecha, estamos el arroyo pantanoso, donde nosotros vertimos el efluente. A un poco de datos, nosotros andamos en los 800 metros cúbicos por día. Es un proceso continuo, los procesos fundamentales nuestros son continuos. Quizá hay un poco de estacionalidad diaria en un proceso importante de generación de efluente, que es la oleína, que es el que maneja los residuos de la refinación, que ese está más concentrado alrededor del día, del mediodía, pero en realidad la mayor parte de los procesos son continuos. Tenemos DQO, materias grasas y fósforo, no tanto nitrógeno, porque esto es un proceso industrial de base de semilla, el nitrógeno no llega al efluente. Y problemas en el efluente, en este caso, donde tenemos un tiempo acotado, estábamos pensando en presentar la parte de los lodos activados. ¿Qué puede ocasionar que cuando el lodo activado anda bien, podemos tener un agua bien clarificada, y ya el sedimentador puede no ser capaz de cumplir sus objetivos si las condiciones no son las mejores? El tema es que una afectación puntual de los lodos activados puede ocasionar que durante un periodo importante, digamos 1 semana, 2 semanas, haya secuelas en la clarificación del efluente, por cambios en la actividad microbiana y en su composición. Entonces, es muy importante estar encima de las posibles desviaciones, ya nada que hay varias y no es sencillo. Aquí está el lodos activados, se puede ver en su coloración, en la formación del flóculo, en si hay grasa flotando en las esquinas, el nivel de oxígeno, si se han ocurrido distintos tipos de desviación. ¿Qué es frecuente en COUSA? Nosotros podemos tener materia grasa, DQO y pH son los más comunes. Generalmente la materia grasa y el pH están relacionados. ¿Por qué? Porque cuando suponte que hay un derrame de un producto cáustico, soda cáustica, o una limpieza mal ejecutada, digamos que en COUSA se limpian con soda cáustica los pisos y los tanques y distintas instalaciones por el pegoteo de la grasa, la misma existencia de la soda cáustica saponifica las grasas y aumenta la materia grasa del efluente, y aumenta también enormemente la carga de materia orgánica que el TAF tiene que remover, porque todo esto requiere sulfato de aluminio en la coagulación química. Todo eso es algo que conviene tener aceitado en la planta de fuentes como una forma de detectar tempranamente que está empezando a gestarse este problema, para que no llegue al lodo activado, es decir, que el agua, como ven en la foto, entre transparente. Cuando empieza a entrar color naranjosa o negra, ya significa que podríamos tener un evento. Entonces, nosotros en el tanque de homogenización buscamos trabajar en el entorno de 6 y 8 de pH. Tenemos instalado, a ver, quizá un poquito más adelante aquí, en el tanque de homogenización un medidor de pH, un pHímetro fijo, con calibración semanal y verificación diaria, como para ir viendo, tener la posibilidad de detener el proceso frente a desviaciones. Esto en realidad quizás sea obvio para muchos de ustedes en una planta automatizada moderna, pero para nosotros que lo tuvimos que colocar, requiere ciertos detalles de limpieza. Fue necesario pensar en la forma de colocarlo y retirarlo, la limpieza automática con agua cada 1 hora. Revisamos los gráficos, no les llego a compartir aquí los gráficos, para ver que cada 1 hora el agua de limpieza tiene un pH diferente, y se ve que entonces la gráfica es regular y deducimos que el aparato está funcionando en ese momento. Como les decía, no solamente es necesario cuando hay un problema de pH aplicar
sustancias neutralizantes, ácido-base, lógico, en el tanque de homogenización, parar el proceso, recircular, sino que hay que fijarse en la dosis de sulfato de aluminio, en particular en el caso de la grasa, para retirar todo esto, porque a pesar de que el efluente fue neutralizado, los jabones y la grasa bien disuelta siguen allí. Y si no se hace un ajuste de operación, eso va a entrar. Por ejemplo, aquí, la dosis normal de sulfato de aluminio es de 5 mililitros de sulfato de aluminio diluido. Estamos hablando de 20 baumé de sulfato de aluminio, para quienes trabajan en el tema, por litro de efluente. Nosotros podemos llegar a realizar una dosis 4 veces superior en caso de evento. Bueno, esto es una afectación totalmente diferente por dilución de agua. Esta foto es del año 2014, cuando recuerden que les dije que se construyó la planta de molienda y extracción. Por cambios que se hicieron en el terreno y en el suelo durante la obra, grandes cantidades de agua fueron desviadas, de alguna forma se desviaron hacia el tanque de homogenización, donde después hubo que construir un muro perimetral para impedir la entrada en picos de una lluvia torrencial que ocurrió en ese año. Y obviamente las altas tasas y la disminución del tiempo hidráulico afecta la sedimentación, y si es suficientemente grande podría también afectar el sistema de lodos activados por pérdida de flóculos. En ese caso nosotros en las lluvias, como es inevitable por la construcción de nuestra planta, la presencia de pluviales, recurrimos a no purgar los lodos, a decanter los lodos de la pileta de lodos activados, cuando hay lluvias importantes que aumentan el caudal de efluente. Les decía que es imposible eliminar totalmente los pluviales en nuestras plantas, porque los parques de tanque de aceite necesariamente tienen que ir al planta de tratamiento, porque el tanque siempre tiene alguna suciedad, y siempre cuando cae la lluvia la arrastra un poquito de aceite, del muestreo, alguna cosa, y tiene que ir a la planta de tratamiento. Esta foto fue de una afectación diferente que tuvimos en la planta de tratamiento, totalmente inusual y para nosotros una sorpresa, porque encontrábamos que durante unos días la demanda de oxígeno era altísima, es decir, con el sensor de oxígeno detectaba que había que prender muchos soplantes, dar mucha aireación, se notaba que la pileta le estaba costando, hay algo raro en el agua, y resulta que estaba pinchado el tanque de refrigerante bueno, es un sistema de refrigeración industrial que utiliza etilenglicol como el líquido refrigerante, y entonces ese producto se estaba filtrando para el efluente por una fuga que había en la instalación, y nos estaba afectando. Ya después, cuando se descubrió el problema, pudimos deducir cuál había sido el origen, ¿no? Eso también afectó durante más de un cierto tiempo a nuestro sistema de lodos activados. Como les estaba diciendo, nosotros tenemos un automatismo en la dosificación. O sea, hoy en día se le da que nosotros queremos, por decir, 4 mililitros por litro de sulfato de aluminio, y según lo que marcan los caudalímetros de efluente, el automatismo lo reproduce en nuestras bombas peristálticas. Como nosotros tenemos un turno solo de operación de la planta de tratamiento, en la mañana, y en realidad recibimos efluente durante 24 horas, en la oficina del jefe de turno, que es el responsable durante todo el día de la operación de COUSA en general, tenemos instalado un monitor que mira la floculación cuando entra. Hay un canal donde, después de haberse agregado los sulfatos de aluminio y el polímero, en este canal se puede ver cómo flota el material. Ya nuestro material tiende a flotar incluso antes de ponerle disuelto, por la forma grasosa en la que se comporta. Es menos denso que el agua. Y allí ya por esta cámara podemos tener una idea de que las cosas al principio están bien, ¿no? Acá el jefe de turno ve esta imagen y se queda conforme. Si en principio las cosas están bien, si hubiera un cambio de color y de forma, ya él tiene que ir a mirar cómo evoluciona. Quizás no es fácil porque tiene mucho trabajo, pero
tiene la forma de hacer un cierto seguimiento de la planta de efluentes desde por lo menos 300 metros de distancia. Y bueno, como concluyendo en lo que les quería decir, los lodos activados son sensibles a cambio, que puede ser un cambio de una hora, de una alta carga, puede dejar secuelas. En ese sentido, nosotros también tenemos mediciones diarias de materia orgánica en distintas etapas del proceso. No es fácil, no es siempre fácil, porque nosotros no tenemos una medición continua o ponderada, y incluso si la tuviéramos, tenemos por lo menos el tiempo del análisis hasta que nos llegue la información a nosotros, para saber realmente cuánto es la carga que estamos recibiendo de efluentes. Siempre nosotros miramos el pasado, no tenemos una información en línea, como si en el pH, no tenemos una información en línea de cómo es la materia orgánica que nos llega. Eso no permite con facilidad la previsión de esos cambios. Prever contingencias es una acción que en eso se parece a la calidad, a cómo funcionan las normas ISO, en el que uno registra un evento, después se analizan las causas, y de a poquito se trabaja con los distintos sectores generadores, que causa es un parque industrial y tiene muchísimas posibles contingencias, para irlas controlando, regulando, mirar indicadores que nos den una idea de que se limpian las graseras, que la gente está acostumbrada, que tenga procedimiento de limpieza, etc. Y esas son las acciones correctivas. Bueno, esa fue mi presentación. Si tienen alguna consulta, pueden pasarla al foro de AIDIS, o escribírmela al mail de la empresa, mi teléfono, por cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, muy interesante. Gracias por compartirnos tu experiencia operativa, que bueno, sobre todo en el marco de ahí joven, es rico saber que lo que uno diseña después en la práctica tiene una complejidad bastante mayor que la que se espera. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a María José Buitosi, ingeniera química. Ella trabaja en UPM desde el año 2015, y desde hace 2 años es supervisora de la planta de efluentes, y antes trabajaba como técnico en esa planta. Voy a buscarla para habilitarle a hablar. Ahí. Buenas tardes o buenas noches para todos. Para arrancar a compartir, precisaría, no me estaría dejando, creo que es porque todavía está Felipe compartiendo. Felipe, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Sí, esta es la primera que presento en Zoom, disculpen. No A hay ver problema. si encuentro cómo dejar de compartir aquí. Arriba te aparece un Es la primera que cuadradito. uso Zoom. Te aparece un cuadradito rojo en general arriba. Zoom share. Stop, acá está. Ahí. Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por permitirnos participar de este webinar y de esta instancia para compartir el tratamiento de efluentes. Bueno, como comentaba Yanira, mi nombre es María José Buitosi. Actualmente me desempeño como supervisora de efluentes en la planta de celulosa de UPM ubicada en Fray Bentos. A continuación, la idea es, en la siguiente slide, compartir las diferentes etapas que tiene el proceso de efluentes en UPM, en Fray Bentos, y vamos a ir viendo las diferentes operaciones unitarias que se llevan a cabo para dicho tratamiento. Bien, acá van a ver que a la planta de tratamiento de efluentes le llegan 2 corrientes, las cuales a esas dichas corrientes le vamos a realizar 2 tratamientos primarios diferentes. La primer corriente, que es la denominada de bajo contenido de sólidos, pasa por una primera etapa de tratamiento primario, que es una etapa de un tratamiento físico-químico, de remoción de fósforo con cal hidratada.
Esta planta de remoción de fósforo tiene una primera etapa que es una cámara de mezcla, donde el efluente a tratar se mezcla con dicha cal hidratada. Luego pasa una segunda etapa donde retiramos los elementos gruesos como son la arena. Luego tenemos otra etapa donde adicionamos el polímero, para luego continuar en una agitación rápida y por último una lenta, y así ingresar a los decantadores donde se separa el efluente tratado del lodo generado. El lodo generado va a dos centrífugas para ser desaguado. Luego el efluente tratado continuará en la siguiente etapa del proceso. En la segunda corriente, que es la que denominamos de alto contenido de sólidos, tenemos otra etapa de tratamiento primario, que consta primero de una etapa de desbaste mediante reja, y luego una decantación en el clarificador. En el clarificador, el efluente clarificado continúa a la siguiente etapa del tratamiento, y los lodos decantados van a el tratamiento de lodo, donde se desaguan mediante filtros prensa. En esta parte del proceso, luego de los tratamientos del tratamiento primario, ambas corrientes son monitoreadas mediante sensores en línea, un monitoreo continuo, y a su vez tenemos análisis de laboratorio, tanto en el laboratorio de UPM como a través de laboratorios externos como el LAT. Estas dos corrientes, luego de ser tratadas, llegan a una segunda etapa que es de homogenización. La homogenización la realizamos en 2 piletas de ecualización y contamos con una tercera pileta que denominamos pileta de seguridad. Las piletas de ecualización, que son estas 2 de aquí, trabajan en batch, mientras que una se llena, la otra está bombeando hacia la siguiente etapa del tratamiento. El bombeo de esa pileta de ecualización pasa por las torres de enfriamiento para disminuir la temperatura del efluente, luego va a un tanque de post-neutralización, donde adicionamos los nutrientes necesarios, controlamos el pH y controlamos la temperatura necesaria previo al ingreso del tratamiento secundario. Aquí en este punto nuevamente también estamos contando con medidores, con sensores en línea para realizar una medición continua, así como también muestras para llevar a analizar en el laboratorio, tanto de UPM como laboratorio externo. Bueno, acá, luego del tanque de postneutralización, a esta corriente, a este efluente, se le adiciona el efluente sanitario que fue generado en la planta, para entrar al tratamiento secundario. Como tratamiento secundario tenemos un tratamiento de lodos activados, es un sistema aeróbico, contamos con sopladores para obtener el caudal y la presión de aire necesaria para inyectar en las membranas que se distribuyen a lo largo de las piletas de aireación, y así generar el oxígeno disuelto necesario para el tratamiento biológico. Luego de las piletas de aireación, el efluente pasa a 2 clarificadores secundarios, donde separamos el lodo biológico del efluente clarificado, del efluente ya depurado. El lodo biológico, gran parte, retorna al sistema de aireación, y otra parte va a la zona de tratamiento de lodos, donde lo desaguamos mediante mesas pesadoras, centrífugas, y luego pasamos a un secado térmico, donde contamos con 2 secadoras de biolodo, que secamos el lodo mediante aire calentado con el vapor que generamos en la planta. El lodo biológico, a su vez, también es monitoreado para determinar la cantidad y la calidad del tipo de lodo que estamos teniendo en el sistema actualmente. El efluente clarificado continúa hacia las últimas 2 torres de enfriamiento, donde volvemos a disminuir la temperatura del efluente, para luego así disponer en el río
cumpliendo con los estándares más estrictos a nivel nacional. En esta parte contamos con sensores de medidas en línea, con sensores en línea con medidas continuas, que las pueden visualizar tanto UPM como las autoridades. A su vez, contamos con, nuevamente, análisis de laboratorio, tanto interno como externo, por parte del LATU, y también contamos con inspecciones mensuales por parte de las autoridades, como ser DINASEA y CARU, para dar seguimiento al tratamiento de efluentes. Y bueno, brevemente, este es el tratamiento que se lleva a cabo en la planta de efluentes de UPM Fray Bentos. Bueno, muchas gracias por su tiempo y nuevamente por la invitación a participar y comentar un poco de lo que seguimos día a día. Bueno, muchas gracias, María José, por tu tiempo y por tu presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas, así que no sé qué tenemos por ahí, déjenme mirar. Empiezo con unas preguntas para la presentación de Francisco. A ver, voy a desmutear a Francisco. Voy a desmutearlos a todos los presentadores. Ahí está. Ahí los desmuteé a todos, porque así voy viendo las preguntas y les hago. Francisco, te consultaban, creo que en parte ya algo contestaste, pero primero, en primer lugar, si los lodos físico-químicos van a la digestión anaerobia, ¿y cuál es la disposición final de los lodos? Perfecto. A ver, los lodos físico-químicos, sin duda, lo que serían los lodos primarios o primarios avanzados, van a la digestión anaeróbica, no hay ninguna inhibición por la presencia de metal, cualquiera sea coagulante, aluminio o hierro, y agrego que tienen una mayor capacidad calorífica. El hecho de ser lodos donde, de componentes primarios, esto es proteínas, carbohidratos, lípidos, grasas, los hace, estamos hablando de niveles de capacidad calorífica en torno a los 23 kilojoules por kilo, lo cual frente a un megajoules, perdón, frente a un lodo de biomasa, está en torno de los 17-18. O sea, estamos hablando de un 20 a 25% más de capacidad calorífica y son más fácilmente digeribles. De hecho, por ejemplo, la norma de diseño americana diferencia en términos de capacidad para diseño de un digestor, aumenta la carga si son lodos primarios que si son lodos secundarios. ¿Tá? En un contexto donde uno ubica el lodo primario, el tratamiento primario a la cabeza químicamente asistido, estamos hablando generalmente en balances para un efluente residual, 75% en masa es lodo primario y apenas 25% proviene de biomasa, de la biomasa generada a través de los procesos biológicos. ¿Ah? Entonces, de ahí, respondo, sin duda va a la digestión, tiene estas facilidades. En una visión de economía circular hay mayor capacidad calorífica recuperada. ¿Y qué otra cosa más? ¿Habría me quedó algo? Si va, por supuesto que una vez digerido, van dispuestos en landfill, en relleno, ¿tá? Controlados sin ningún problema, como lo he digerido. O lo que es interesante, en una visión de secado térmico, donde ya llegamos a un lodo clase A pasteurizado por el propio temperatura de secado, estamos hablando de un contenido de fósforo medido como P2 o 5, asimilable a lo que es uso agronómico, equivalente en torno para un lodo doméstico en torno del 15%. Esto es casi que una roca fosfática, una fosforita. O sea, y en ese sentido, el proyecto que yo mostré de Suzano, en una de las grandes el retrofitting de una planta grande de San Pablo, está al lado de la zona de Hortolandia, que se llama, que es una zona de huertos donde ya está encajando lo que sería la recuperación de ese lodo secado en la propio para uso agronómico, con especial valoración al contenido de fósforo, luego toda una evaluación del biosólido y la calidad del mismo. ¿Ah? Bien, muchas gracias. Creo que quedó claro. ¿Tengo alguna más para ti, Francisco? ¿Cuál es la vida útil y frecuencia de mantenimiento de las mallas de los filtros biológicos?
A ver, los filtros biológicos tenemos hablando de lo que es el medio plástico, es un medio ondulado de tipo flujo vertical cuando es solamente DBO aplicado en los sistemas de alta tasa a la cabeza, o sistemas de flujo cruzado cuando es nitrificación, nitrificación básicamente, ¿no? A ver, la vida útil de esos medios plásticos es arriba de los 30 años. Nosotros tenemos acá ejemplos en lo que era el sistema de aguas de la costa, hoy pasado a OCE, que tiene ya, al día de hoy tiene 29 años, está como el primer día, en el sentido de la nobleza del material. Digo, a nivel mundial, los primeros sistemas con medio plástico que sucedieron los sistemas percoladores antiguos de piedra, la década ya del 60, están funcionando. Ahí en Suecia, Münster fue uno de los primeros inventores del sistema. Yo rescato dos cosas. Estamos hablando de un medio con un material plástico inerte, con un alto nivel de vacío, 97% de vacío, densidades superficiales entre 150 y 200 metros cuadrados por metro cúbico de superficie activa para formar el biofilm, y diseñados adecuadamente en términos de carga hidráulica, son totalmente autolimpiables, el espesor del biofilm no supera nunca los 50 micrones, permite una estratificación de la flora de la biomasa, en un sentido de las heterótrofas arriba hasta agotar la DBO, y las autótrofas nitrificantes a medida que agotamos la DBO. Son muy eficientes en términos de contraflujo de aire y capacidad de airear. Se sale siempre con niveles de oxígeno disuelto arriba de 6-7 miligramos por litro, y lo estamos consiguiendo con un nivel de consumo energético del orden de 0,10-0,15 kilovatios hora por metro cúbico, en vez de los 0,6-0,7 kilovatios hora por metro cúbico consumo en lodo activado. Es decir, estamos en vez de introducir burbujas que difundan en el aire, disuelvan, y rescatamos un 10-15% en lo que es la capacidad de aireación, o sea, de un sistema de aireación convencional, un lodo activado, cualquier sistema aireado, que transmite a oxígeno disuelto al medio, y después de ahí las bacterias toman ese oxígeno con una eficiencia que nunca pasa más del 13-15%, los 3-4,5% por metro lineal de altura, con un alto consumo energético, a un sistema donde yo abro la superficie, abrimos la superficie de contacto, y ya sea por contacto natural o con una mínima ventilación de muy baja presión, conseguimos esos niveles de cuasi saturación de oxígeno, ¿tá? Lo que facilita nitrificación y ainda más. Da para hablar horas. Vamos. Bien, muchas gracias. Durabilidad y cero mantenimiento. Son sistemas muy robustos, no hay fenómeno ni de entupimiento ni de los difusores. Nosotros trabajamos con sistemas difusores fijos en vez de los sistemas de brazos rotativos, de cualquier escala, cero estrés sin ningún problema. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para María José, de Jorge Belagamba. Quería saber, a tu consideración, cuál es la mayor dificultad que presenta la operación de la planta de tratamiento de UPM. Bien, en realidad, bueno, primero que nada la magnitud, o sea, obviamente es una planta de tratamiento de efluentes grande, pero que está muy bien monitoreada y todo un equipo de trabajo. Y lo principal, como creo que pasa en todas las plantas por ser efluente, es importante la comunicación entre las diferentes áreas. Nosotros estamos recepcionando el efluente de la planta, creo que ese es el mayor desafío y es clave la comunicación dentro. Eso sería lo primero, y bueno, hemos tenido bastantes desafíos sí, a lo largo del tiempo, y las etapas de desahogado de lodo también son desafiantes, y como hacemos mención, siempre hablamos del tratamiento, pero también tiene detrás todo un mantenimiento para que opere los 365 días del año. Bien, gracias. Nada, de mi parte reitero el agradecimiento a María José y a Felipe en particular, a todos los expositores por supuesto, pero porque son jóvenes que están operando plantas de tratamiento, y como paraíso joven es súper rico su aporte. Y después de Julieta en realidad no tenemos ninguna pregunta, sí muchos comentarios de muy buena la presentación, pero ella dejó planteada una pregunta, que quizás alguien quiera hacer algún comentario respecto al cuestionamiento que hizo Julieta para los ingenieros que están acá en la vuelta. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, levanta la mano y les habilito la palabra, porque creo que están punteados todos. ¿No?
A ver, entonces yo, sí, después de Elizabeth. Bueno, pero después que termine todo, yo quiero hacer, porque especialmente Julieta tocó un tema que es muy caro, como son los sistemas de Mevirio, el sistema de frente cantados, y quiero aprovechar este foro también para reforzar la opinión de Julieta. Bueno, habilito acá a Elizabeth. ¿Ahí? Está muteada. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. No, muchas gracias. Es una alegría volver a ver un montón de gente que hace años que no veía, en particular a Francisco, y ¿Cómo andas, volverlo a Elizabeth? escuchar. Está buenísimo. Y no, ese es un tema que hemos hablado muchísimo con Julieta y que realmente comparto totalmente la visión de que no puede ser que un tema que sea de operación y que durante tantísimos años funcionaron bien mientras que tuvieron determinado tipo de acompañamiento, ahora esté dejándose de aplicar por un tema que en principio tiene una solución bastante evidente porque se ve el punto de inflexión cuando cambió la modalidad de trabajo con Mevir. Entonces, no se justifica desde mi punto de vista el hecho de abandonar el sistema de frentes decantados con todas las bondades que tiene. Solo eso. Gracias. Gracias, Elizabeth. Ahora Francisco, entonces. Bueno, perfecto. No, primero también un gustazo volver a ver a Elizabeth, que hace años que no nos veíamos. Pero bien, realmente y me fue de profunda satisfacción ver el trabajo de Julieta y todo el equipo de facultad en este tema de Frente de Cantados, perdón, de evaluación de las lagunas. Pero digo, en particular el Frente de Cantados, que de alguna manera, honestamente, me tocó participar y activamente desde las finales de las décadas de los 80 como un desafío de encontrar una solución costo eficiente y viable para hasta un esquema de autoconstrucción. Para quienes no están dentro del auditorio o familiarizados, se trata de tener una pequeña unidad de retención de sólidos sedimentables a nivel de cada vivienda, llamémosle fosa séptica, pero sin pedirle requerimientos necesariamente fuertes de digestión, simplemente que aquel material sedimentable que pudiera causar problemas en la red quedara retenido en una unidad que desde el punto de vista de su dimensionamiento no pasa de los 700 litros por vivienda, y no es considerable como un sistema de baja calidad. De hecho, en zonas del mayor valor inmobiliario, como es la zona del Club de Campo Laguna Blanca en la Barra de Maldonado, ahí en la zona entre Montoya o la zona del Balneario del Tesoro, o en la zona del Balneario de la Juanita, hay zonas que justamente por tener niveles muy baja declividad de terreno y niveles altos de freática, los sistemas justamente de fluentes decantados, donde no es necesario generar una velocidad de autolimpieza, permiten trabajar con una ventaja enorme frente a los sistemas convencionales. Rescato, Julieta, que comentó los bajos niveles de infiltración observados y medidos. Eso responde a que justamente la práctica del efluente decantado, con toda una solución que es prácticamente estanca, con esa unidad de retención y tomando y efectos de laminación que genera esa unidad de retención de sólidos a nivel de cada vivienda, captando el flujo muy amortiguado que colecta una red con diámetros mínimos de 100 milímetros y con tapadas mínimas, por el hecho de no precisar declividades, facilita la obra en forma increíble frente a lo que son los sistemas convencionales que requieren pendientes mínimas de 0,3, 0,4% o profundidades para tener acometidas de 1,40, 1,50 metros. ¿Ah? Eso bajaba los costos dramáticamente a menos de la mitad de un sistema convencional. Lamento profundamente también que en algún momento, yo lamentablemente hace ya unos 8 años dejé de participar con Mevir, dejamos de participar y se cortó toda una línea tecnológica de más de 300 sistemas operando, inspirados en desarrollos que hicieron en Australia. En Australia, a nivel rural y de comunidades rurales, cuando llaman rurales hasta 20.000 habitantes, está la ley, o sea, hay un Water District Act, donde ya de la década de los 70, Australia preconiza estos sistemas como viables para justamente en zonas de media a baja densidad. Entonces, digamos, me congratulo de una valoración positiva. Yo personalmente consulté y tengo retorno de operadores y regionales de OCE
con valoración muy positiva a los sistemas, bajaba los costos, facilitaba la construcción. Son sistemas que prácticamente, si bien requieren algún mantenimiento esporádico, es totalmente manejable, y se optó por una solución que personalmente considero muy imperfecta, de haber colocado fosas sépticas colectivas que no son de nadie y que obligan a un mantenimiento frecuente. Pero bueno, eso sería harina de otros costales. Rescato de esto, y particularmente viendo esta audiencia con mucho ingeniero joven, a lo que es a no perder el espíritu de desafío, de innovación, de asumir riesgos, de no tomar lo tradicional y lo convencional como regla dada, y donde existe, como ingenieros tenemos la obligación de ser críticos, y sin pensar en querer inventar la pólvora todos los días, no hay que inventar la carreta, sí de saber, de explorar dónde están los límites de los sistemas, informarnos y poder justamente apuntar a desarrollos que apunten a soluciones funcionales y con economía de recursos, que es al final la obligación y nuestro como ingenieros de cumplir. La dejo por acá. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario más. Si No, no, comentario nada que ver, pero solamente saludar a Vero Riva, que ahora lo acabo de ver, y que hace mucho tiempo que no lo veía. Pero que la verdad, bueno, Vero, estás como siempre. A ver, ¿dónde está? Ahí le saqué lo discutí. Ahí. Ahora sí. No, quería hacerles llegar qué tal a todos. Me alegro muchísimo de ver una cantidad de rostros conocidos. Y quería hacerles llegar mis felicitaciones a IDI Joven por este tipo de iniciativa. Me parece excelente que sigan trabajando en este sentido. Y bueno, un saludo a todos estos viejos amigos que tenemos, a Francisco, Julieta, ¿qué tal, Vero? Elizabeth, qué alegría, qué alegría, Vero. y Uru. Bueno, y aquellos que no tengo la oportunidad de conocer también, por estar integrando a IDIS y apoyar este tipo de actividades. Eso es todo, y me alegro, sigan así, y bueno, en las próximas trataré de estar ahí escuchando, si bien uno ya está retirado, pero es un gusto seguir un poco las actividades de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios y por las palabras de apoyo. Una pregunta de los. Bien. ¿Qué? Al final preguntan por la purga de los. Hay una pregunta que llegó por otro canal, pero bueno, ¿qué hacen con la purga de lodos? De COUSA y UPM. De COUSA y UPM. Así que es para Felipe y para María José. Bien. ¿Se escucha? En la purga de los lodos de COUSA, normalmente nosotros deshidratamos en centrífuga. Antes de eso, nosotros tenemos un tanque de mezcla de lodos, donde nosotros en una cierta proporción, por ejemplo, allí metemos 80% de primario y 20% de secundario. Es la forma que nosotros tenemos para hacer seguimiento de cuánto lodo secundario estamos purgando. Y a su vez, si el lodo primario llegara a ser muy concentrado, tenemos la posibilidad de diluirlo con una cantidad conocida de lodo secundario o de agua, si fuera necesario, por la concentración de lodo ¿cómo es? La concentración de porcentaje de lodo en el líquido que ingresa a la decanter. La decanter tiene una cierta capacidad de procesamiento. Si la decanter no funcionara, tenemos otra decanter de respaldo, que nosotros entendemos una vez por semana, como para mantener y trabajar. Está recomendado hacerlo así. Y si tuviéramos otra contingencia mayor, utilizaríamos geotubo. Bien, gracias. María José, ¿estás por ahí? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, bueno, como comentaba, las diferentes etapas de desaguado que tenemos de lodo, el lodo que sale del clarificador primario, lo desaguamos mediante filtros prensa y luego va como bioremediación a plantaciones, y el lodo biológico, que es secado térmicamente, hasta el 98% de consistencia de materia seca, es también utilizado como bioremediación a plantaciones.
El lodo de fósforo, que es desaguado en las centrífugas, actualmente está yendo al landfill, al vertedero al relleno que tenemos en la planta, mientras se realizan estudios. Hay todo un equipo de trabajo detrás de ello. Bueno, bien, muchas gracias. Me ha faltado en la parte de COUSA, va a compostaje en alguno de los centros de compostaje locales que tenemos, Bioterra, Habitaterra o Tresor. Bien. Bueno, bien, gracias. Ahora le voy a habilitar a Alejandro, que iba a hacer unas palabras de despedida a nuestro presidente. A ver, ahí. Bueno, muchas gracias, Janina. Había una pregunta más ahí, si querés ¿sí? ponerla así. Acaba de entrar. No la veo. De bioremediación. Sí. Bien, bien, entra. Llegó justo en los descuentos. ¿Cómo se realiza el trabajo de bioremediación para ir a las plantas? Es para vos, María José. Es una pregunta desde México. Bien, en realidad hay todo un estudio, un equipo de trabajo detrás al principio, donde se hacen todos los análisis de ese lodo para cumplir con los decretos de bioremediación para suelos. Nosotros principalmente tenemos que controlar, obviamente, el contenido de materia seca, el desaguado, en el caso del lodo biológico, la desactivación mediante el secado térmico, y luego tenemos obviamente, como mencionaba en el tratamiento, un seguimiento de todos esos lodos. Y bueno, y luego lo dispone, ya no es UPM en realidad, pero se dispone en plantaciones, en Forestal Oriental, dicho lodo en distintas zonas, donde también se le hace seguimiento al suelo. Ahí ya no es mi área de trabajo y no puedo explayarme mucho más porque no tengo del todo el conocimiento, pero sí obviamente me pueden hacer llegar esa pregunta y la puedo derivar para que alguien les conteste con más detalle. Bien, gracias. Bueno, ahora sí entonces. Alejandro, Dale, muy si bien. no entra ninguna pregunta nueva en el último minuto. No, estamos hasta ahí. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Sí, perfecto. No sé si se escucha. Dale, bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Agradecer primero a los expositores, a Julieta, a Francisco, a Felipe, a María José, por todo el tiempo que nos dedicaron para compartir sus experiencias. Valoramos mucho este tiempo, así que bueno, les agradecemos. Agradecer a ID Joven Uruguay, a la División de Aguas Residuales Uruguay, por su trabajo en la organización en el evento, a Janina, a Maya, a Lucía, a Carolina, a Ignacio. Agradecer también a los participantes, bueno, con algunos de los cuales interactuamos en este ratito, que nos acompañaron de distintos puntos del Uruguay, colegas, compañeros, amigos, y a través de AIDIS Interamericana, desde distintos países de las Américas, tuvimos una pregunta ahí al final. Desde la directiva de AIDIS Uruguay, un gran saludo. Los invitamos a sumarse a las actividades de las divisiones técnicas de AIDIS Uruguay, en particular, como les planteaba Janina al principio, a la de la División de Aguas Residuales Domésticas Industriales y también a la de AIDIS Joven. Con esta actividad hemos concluido nuestro 5º webinario del año, un año prolífico en este tipo de actividades. Arrancamos allá en mayo con la matriz energética, en julio con drenaje sustentable, en agosto con AIDIS Joven Interamericana en el tema gestión integrada de recursos hídricos de la Cuenca del Plata. En septiembre tuvimos perspectivas de la calidad del aire en Uruguay, por ahí anda Elizabeth, que moderó la actividad. Y bueno, y ahora en octubre nos tocó el turno a aguas residuales. Los invitamos en noviembre, especialmente a los socios, a participar de una convocatoria de DIRSA, de la División Residuos Sólidos de AIDIS Uruguay, dado que está en consulta pública el Plan Nacional de Gestión de Residuos, y el día 8, lunes 8 de noviembre, estamos convocando una reunión por Zoom para hacer un intercambio y realizar aportes, poder trasladar desde ahí esos aportes al Plan Nacional de Gestión de Residuos. Y por diciembre tendremos nuestra asamblea anual, los primeros días de diciembre, y la cena de fin de año de AIDIS Uruguay. A los participantes de esta actividad, socios, suscriptores, los invitamos a visitar nuestra web, donde pueden suscribirse y recibir las novedades que vamos generando y las actividades que se van a ir desarrollando de acá en adelante. Y también pueden ver los videos de las distintas actividades que los webinarios que hemos ido realizando a lo largo del año. Finalmente, con la expectativa y la confianza de que la situación sanitaria lo permita, los invito a encontrarnos el año próximo en el
iniciar y de continuar con este rico intercambio técnico. Esto, de este intercambio surgen un montón de cosas, y bueno, sin duda habrá oportunidades para seguir compartiendo este tipo de eventos, bueno, virtuales y esperemos que presenciales también. Así que bueno, un saludo muy grande, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Finalmente también agrego el saludo para la Asociación de Ingenieros del Uruguay y para la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay que apoyaron este evento. Así que nada, muchas gracias por participar y cerramos por acá. Nos vemos para la próxima. Chao. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Hasta luego, Chao. gracias. Gracias, chau, chau. Chao.